Bien, iniciamos la semana pasada esta serie que titulamos Aquí está su Dios. Espero que hayan escuchado el primer mensaje. Si no tuvieron oportunidad de estar aquí, lo pueden encontrar en YouTube. Estos mensajes se van a ir no hilando, sino que es, como dijimos en la primera semana, los atributos de Dios en su suma nos muestran la gloria de Dios. Y empezamos esta serie porque les decía yo que hay muchos cristianos que han creado un Dios, o sea, creen en un Dios que es más producto de su imaginación que de la revelación de la Biblia. ¿No? Han escuchado cosas a lo mejor de sus padres, de algún maestro, o vieron alguna película, ¿no? Y en lugar de informarnos de la Biblia, lo que Dios se revela como lo que Él es, pues creamos uno nosotros, ¿no? Traje a Elvis la semana pasada, ¿se acuerdan de Elvis? Este osito que hizo mi hija Katrina cuando tenía 11 años, lo hacen en una tienda en donde tú le pones los accesorios que quieres, le quitas los accesorios que no te gustan, ¿no? Y entonces pues ya tienes a tu osito, ¿no? Y así mucha gente tiene a su Dios, lo traje como recordatorio de cómo para muchas personas su Dios es un Dios que ellos han creado con los accesorios que les gustan y le han quitado los que no le gustan, o a lo mejor ni siquiera los conocen. Pero lo que les decía la semana pasada es que si tú vas a relacionarte con Él, necesitas conocerlo. Necesitas conocerlo realmente por quien la Biblia nos dice que es. Y les decía que eso es muy importante porque la característica más importante acerca de una persona es qué viene a su mente cuando piensa en Dios. Lo que tú crees acerca de Dios crea un filtro en tu vida a través del cual ves todas las cosas. Entonces, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo ves la muerte? ¿Cómo ves los problemas? ¿Cómo ves las tribulaciones? ¿Cómo ves la felicidad? ¿No? El gozo, ¿cómo ves tu trabajo? Todas tus relaciones, tu matrimonio, tu escuela, todas las cosas a tu alrededor pasan a través del filtro de ¿qué crees tú que es Dios? ¿Quién crees tú que es Dios? ¿Y qué es lo que espera de ti? ¿Okay? Entonces nos dimos a la tarea de conocerlo a través de esta serie. La semana pasada hablamos de la omnipotencia de Dios, de cómo Dios no es nada más que es todopoderoso, sino que todo el poder es de Dios. Y les dije la semana pasada, y les mentí, ya me di cuenta, que lo que íbamos a hacer el día de hoy es ver un par de atributos más para luego entrar en cosas un poco más complicadas. Pero esta semana me la pasé estudiando bastante y me di cuenta que necesitábamos dar un paso atrás antes de seguir con otros atributos y analizar el atributo que desde mi punto de vista, si lo comprendes, si lo asimilas, va a hacer que los demás atributos de Dios sean más fáciles de entender. De hecho, cuando entiendas vas a escuchar a los otros y vas a decir, claro, o sea, van a ser evidentes, pero necesitamos entender primero ¿ok? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar un atributo muy importante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, como lo hacemos siempre, y te damos gracias por tu Santo Espíritu, a quien tú nos dijiste que habías enviado para que nos diera revelación, para que nos diera luz y nos ayudara a entender quién eres. Y si algún día necesitamos de esa ayuda, Padre, es el día de hoy. Sé, Señor, que vamos a entrar en conceptos que de alguna manera nos pueden llevar a enfrascarnos en una especulación filosófica que no es de lo que se trata el tener una relación contigo. Te pido más bien que nos ayudes para que tu Santo Espíritu nos abra los ojos y nos permita maravillarnos con quien tú eres. Que lleguemos a ese punto de adoración, de caer de rodillas, de nada más pensar en el glorioso ser que eres, Señor. Te pido eso, Señor, para cada uno de los que estamos escuchando estas palabras en este momento, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, les voy a decir primero el nombre del atributo y luego lo vamos a explicar. Dice su programa, la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Sé que es un atributo que muy pocas personas conocen. O sea, de hecho muchas veces cuando hablo de esto, cuando he hablado de esto con la gente esta semana me han dicho, ¿la qué? ¿No? O sea, es un atributo muy poco conocido, pero aparte de ser poco conocido, es uno de los más difíciles de asimilar para nuestra mente finita. O sea, nuestra mente, van a entender intelectualmente el concepto, pero tu mente no tiene la capacidad realmente de asimilar al 100%, que es algo que ya habíamos hablado en el primer mensaje. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios.
¿Okay? Pero este es uno de los más complicados. Les puse esta definición para que la tengan ahí clara. Dice su programa: es la cualidad de un ser que existe por sí mismo y a partir de sí mismo. O sea, existe por él mismo, lo cual significa que no procede de ningún origen exterior a él. Nada del exterior fluye hacia Dios, todo fluye de Dios hacia afuera. ¿Okay? Él está autocontenido en él mismo, posee el principio de su existencia en él mismo. ¿Okay? Para comprender este atributo y lo que significa, vamos a necesitar pensar. ¿Okay? Hoy vamos a usar el cerebro para algo más que separar las orejas. Vamos a pensar, nos vamos a meter profundamente en esto y les voy a pedir paciencia. ¿Okay? Porque vamos a ir de simple a complejo, pero al final espero que quede claro lo que la aceidad de Dios significa. ¿Okay? Entonces, fíjense, voy a comenzar con una pregunta y una declaración que son muy profundas. ¿Okay? La pregunta es: ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Okay? Y la declaración es la respuesta más común a esa pregunta: estoy bien. ¿Okay? ¿Hasta ahí? ¿Todos conmigo? Okay. Miren, en esas dos líneas hay elementos clave que necesitamos analizar porque los damos por sentados, los damos por hechos en la comunicación diaria. Las palabras clave en esas dos líneas son las palabras estás y estoy. ¿Cómo estás? Estoy bien. Cuando tú le preguntas a una persona ¿cómo está? Y te contesta estoy bien, está hablando en relación a el estado de su existencia, es decir, el estado de su ser. ¿Okay? Porque ambas frases están utilizando ahí el verbo más básico de nuestro lenguaje, que es el verbo, en español son dos palabras, el verbo ser, estar. ¿No? En muchos otros lenguajes ese verbo es una sola palabra. En griego, por ejemplo, solamente es una palabra. En inglés es también una sola palabra. Si tú hablas inglés, el verbo to be, ¿no? Significa ser o significa estar. Por eso muchas personas que vienen de Estados Unidos a aprender español, esa parte les confunde y a veces dicen soy en lugar de estoy o estoy en lugar de soy, porque en inglés es la misma palabra. Pero cuando tú utilizas estoy, estuve, estado o soy, fui, seré, estás utilizando el mismo verbo, el verbo ser y estar. Y las palabras son muy simples, pero detrás de las palabras hay un concepto muy profundo que es el concepto del ser, del que se deriva estar. ¿Cómo está tu ser? En nuestra experiencia de vida diaria, muchas veces nos referimos a el ser, pero en diferentes grados de ser, ¿no? Por ejemplo, mi esposa Karina tiene una amiga que se llama Sharon, que nos viene a visitar de Estados Unidos de vez en cuando, y las últimas veces que ha venido no viene con su esposo, ¿no? Y le preguntamos, ¿por qué no viene tu esposo? Y nos dijo, es que es como una estaca clavada en el lodo. O sea, no le gusta moverse, es lo que quiere decir, ¿no? Pero es como una estaca, ¿no? Entonces, al parecer, las estacas tienen un nivel de ser inferior, ¿no? ¿Han oído que le digan a alguien, eres terco como una mula? Ya subió de nivel, ¿no? O sea, ya no es estaca, ya subió a mula, ¿no? Se tiene un nivel superior de ser. Luego de los animales siguen los seres humanos. Luego, en grados de ser, hay otros seres superiores a nosotros como los ángeles. Y luego, cuando llegamos a la escala más alta, llegamos al ser supremo, ¿no? Entonces, parece que son diferentes niveles de ser. Entonces, esto sugiere, fíjense, que hay un concepto llamado ser en el que todas las cosas que existen participan de alguna manera y donde la diferencia entre todas las cosas y Dios es una cuestión de grados de ser, ¿no? Nosotros pensamos que la diferencia está en el calificativo que le damos, ¿no? Ser humano, ser supremo. Nosotros pensamos que la diferencia es el calificativo que le damos a ser, pero la realidad es que la diferencia no tiene que ver con el calificativo, no tiene que ver con la humanidad o la supremacía del ser. La diferencia tiene que ver con la palabra ser. De hecho, filosóficamente hablando, uno de los nombres menos apropiados que le podemos dar a las estacas, a las mulas o a las personas o incluso a los ángeles es la de seres.
Porque en el sentido más estricto, filosóficamente hablando, ninguno de nosotros tenemos la cualidad de ser. Y para que entiendan de qué estoy hablando, vamos a tener que tomar rápidamente un curso de filosofía. ¿Listos? ¿Están listos? Ok. Miren, si nos vamos a los filósofos más profundos que empezaron a investigar estas preguntas, antes de Sócrates, antes de Platón, por allá por el año de 515 antes de Cristo, hubieron dos pensadores, dos filósofos griegos que estaban tras las preguntas más profundas en la búsqueda de la verdad. Y lo que ellos buscaban es algo que llamaban la realidad fundamental, es decir, una verdad metafísica, o sea, por encima del plano físico, que describiera todas las demás verdades. Ellos pensaban, si encontramos la verdad, esta verdad fundamental, esa verdad va a explicar todas las demás verdades. ¿Okay? Y entonces, estos dos hombres, se llamaron Parménides y Heráclito, propusieron diferentes cosas. De hecho, son cosas que entre ellas se estrellan, ¿no? Parménides es más antiguo, el otro apareció casi 30 años después. Parménides, tristemente sus obras no llegaron completas a nosotros, tenemos más bien fragmentos de las obras de Parménides y tenemos más conocimiento de su trabajo por referencia de otros autores a su trabajo que por su trabajo mismo. Pero su frase más representativa es esta frase: lo que es. Tan tan, esa es su frase. ¿Okay? Y yo sé que cuando lo escuchas la primera vez dices, pues no está tan profunda la frase, ¿no? O sea, lo que es. Pero en realidad, si te pones a analizarla, te vas a dar cuenta que puedes pasar horas meditando acerca de lo que realmente significa. Porque lo que él está diciendo es que para que algo sea, entonces realmente tiene que ser. O dicho de otra manera, lo real es inmutable, tiene que ser. ¿Ok? Bueno, ese es Parménides. Luego llega Heráclito y desafía esa idea, y lo que Heráclito dijo es: nada es. Entonces, ¿ven la contradicción? Uno dice, lo que es, y otro dice, no, nada es, ¿no? En otras palabras, no existe el ser. ¿Por qué? Heráclito dijo, porque todo lo que vemos en el mundo, en todo momento, está cambiando. O sea, todo lo que existe está en estado de flujo, está en estado de transformación. La única constante que hay en el universo es el cambio. Entonces, su famosa analogía, él decía, tú no puedes entrar nunca al mismo río dos veces, nunca. O sea, si tú metes una pierna a un río, para cuando metes la siguiente ya no es el mismo río. El agua en la que metiste la primera pierna ya pasó. Pero ni siquiera está hablando nada más del agua, está hablando a nivel molecular, ¿no? Infinitesimalmente. Dice, si tú metieras el pie al río y luego quitas ese pie y pones el otro, el segundo pie ya no pisa las mismas moléculas que pisó el primero porque ya cambiaron. De hecho, él se iba incluso a decir, el ojo que vio al río antes de meterse y el ojo que lo ve cuando ya estás adentro ya cambió, ya envejeciste. Las personas que estamos aquí no somos las mismas que entraron hace media hora a la sala. Aunque no te guste, estás más viejito, media hora. ¿No? Y entonces él decía, todo está todo el tiempo en estado de cambio, ¿no? Y ese es lo que define la existencia de todas las criaturas físicas. Todo el tiempo están cambiando. Obviamente hay cosas que cambian y para ti no es tan evidente, ¿no? O sea, tú te levantas y ves una montaña y la vuelves a ver al otro día y dices, la montaña no ha cambiado, pero realmente sí ha cambiado, ¿no? Le está pegando el aire, le está pegando el viento fuerte, a lo mejor lluvia, granizo, una tormenta, y aunque sea una fracción de nada, pero ya no es la misma montaña que viste ayer. De hecho, no es la misma que viste hace 10 minutos, ¿no? Entonces, Heráclito, en lugar de decir la gente es o las cosas son, dijo no, él cambió el término y utilizó el término siendo o llegando a ser. Dice, no somos, estamos siendo. Entonces, tenemos que distinguir nosotros, fíjense, entre aquello que es, o sea, algo que está en un estado permanente y eterno de nunca cambiar, solamente ser, y aquello que está permanentemente siendo. O sea, todo el tiempo está cambiando. Estos griegos
que ninguno de los dos se suscribieron a la creencia de Dios, ninguno de los dos creía en Dios. No creían que había un ser supremo que había creado todo lo que existía, no creían en eso. Pero en algunos sentidos, en algunos aspectos, le atinaron perfectamente a definir lo que Dios es. Porque lo que ellos entendieron es que ser, si realmente es, tiene que ser eterno, tiene que ser incambiable y tiene que ser la base y la fuente de todo lo que existe. Algo que es, tiene que ser eterno. Porque sin un ser en algún lado, no puede existir nada siendo. Y a lo mejor ahorita no queda tan claro, pero lo vamos a aclarar. En este momento lo que necesito que entiendas es que nuestro estado de existencia no es ser, sino siendo. Y esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Dios es desde la eternidad hacia atrás, hasta la eternidad hacia adelante. Él es. ¿Saben en dónde encontramos esta idea por primera vez en la Biblia? Si traen su Biblia, vayan conmigo a la página 1, versículo 1. ¿Okay? La primera línea en la Biblia es la afirmación más fundamental del cristianismo bíblico y aparte la más atacada por la filosofía secular. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué la ataca la filosofía secular? Dice, todos los ateos saben que si pudieran deshacerse del concepto de creación, entonces podrían deshacerse de Dios. Y si se pueden deshacer de Dios, todos pueden vivir como les dé la gana. Porque si no hay Dios, entonces no hay un estándar moral de comportamiento y cada quien puede vivir como quiera y esto es la ley del más fuerte y cada uno por sí mismo. ¿No? Esa es la filosofía secular, ¿no? Entonces piensa en esto, fíjate, todo lo que divide a un creyente de un no creyente, y aquí me refiero a alguien que cree en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Biblia, todo lo que divide a un creyente de un no creyente está contenido en Génesis 1:1. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que significa Génesis 1:1. Génesis 1 empieza en el principio. Entonces, ¿qué asume ese versículo? Que todo lo que vemos, porque cuando dice los cielos y la tierra, está hablando de todo lo que existe, todo lo que vemos tuvo un principio, ¿no? O sea, hubo un momento en que el universo no era, no existía, no estaba siendo, no había nada. Eso es lo que asume. En el principio no existía. Los científicos, durante muchos años, yo no sé qué te enseñaron a ti en la escuela cuando fuiste en la primaria y estudiaste geografía, pero durante muchos años los científicos después de la iluminación decían, no, Dios no existe porque el universo es eterno. O sea, el universo siempre ha sido, es lo que decían ellos. Y no teníamos manera de probar cuando decíamos, no, porque la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, y ellos decían, siempre ha estado, prueba lo contrario. Pero luego ellos mismos se demostraron que estaban mal. En 1990 lanzaron al espacio el telescopio Hubble, ¿no? Y entonces, fíjense, había teorías que se venían desarrollando desde que Einstein propuso sus ecuaciones de la relatividad, en donde decían, no, el universo inició, pero no tenían manera de probarlo, no había forma de probar ese inicio. Y cuando en 1990 lanzaron el Hubble y empezaron a ver lo que podían observar a través de ese telescopio, se dieron cuenta que el universo había tenido un punto de inicio más o menos hace como entre 13 y 14 mil millones de años. Pero les voy a decir la frase con la que lo describieron los científicos que lo descubrieron. Dijeron, hace más o menos 14 mil millones de años el universo explotó a existir. Por eso la teoría se llama el Big Bang, porque Bang es una explosión. Entonces el universo explotó a existir. Entonces la pregunta es, ¿explotó de qué? O sea, pasó de no ser nada a ser algo. O sea, de pronto explotó. Yo no sabía esto, pero ahora esta semana vi un montón de conferencias de varios teólogos y vi una conferencia de R.C. Sproul, que lo cité la semana pasada, y yo no sabía que era amigo de Carl Sagan. ¿Saben quién fue Carl Sagan? Carl Sagan fue un astrofísico muy famoso que tenía un programa de televisión que explicaba el universo, pero él no creía en Dios.
Y ellos intercambiaban cartas, que era el extraño método con el que la gente se comunicaba en aquellos días, ¿no? Entonces se escribían, y cuando descubrieron el Big Bang, el inicio del universo, empezaron a intercambiar cartas en donde discutían la cosmología del momento, la teoría del Big Bang, y de cómo, decía Carl Sagan, fíjense, los astrofísicos de la época habían logrado, a través de la observación, viajar al pasado hasta el nanosegundo preciso en que inició el universo. Y entonces R.C. Sproul le dice, ¿y qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué hay hacia atrás? Y Sagan le dijo, no, nada más hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí vamos a estudiar. Y Sproul le contesta en una carta, le dice, ¿cómo te puedes llamar a ti mismo científico y detener tu investigación en la búsqueda de la verdad en el momento más importante del universo, su inicio? Y Sagan le contestó, pues es que no necesitamos ir más allá. Y Sproul le dice, pero ¿cómo no necesitamos? Necesitas dar una explicación de esa singularidad. ¿Tú estás diciendo que un día decidió explotar? ¿Así como así nada más? Porque si eso que estás diciendo tú es cierto, entonces va en contra de todas las leyes del universo que ustedes han planteado. Fíjate, si antes del universo esa nada, no había nada, ¿no? Lo que dicen los científicos, no había nada. Si esa nada estaba en un perfecto estado de calma, o sea, si estaba estable, la ley de la inercia dice que todo objeto permanece en su estado de reposo o de movimiento, a menos que algo externo cambie su estado. ¿Han oído esa ley? ¿No? Si algo se va moviendo en el universo, para que cambie su estado de movimiento, algo lo tiene que detener. Y si algo está estático en el universo, para que cambie su estado y se empiece a mover, una fuerza externa lo tiene que empujar. ¿No? Las cosas se detienen en la Tierra por la fricción, por el aire, por la gravedad, por mil cosas, pero no solas. Y no empiezan a moverse por sí mismas solas. Entonces, a menos que una fuerza externa haya empujado la explosión, la teoría del origen del cosmos grita la necesidad de un ser autoexistente y eterno. O sea, no puedes tener todo lo que vemos sin un ser antes. No puedes. Entonces, en el momento en que tú dices, el universo inició, tienes dos opciones. Una, salió de la nada, por sí mismo un día decidió existir el universo. O dos, fue creado por algo que es previo, autoexistente eternamente. ¿No? O sea, piénsalo, fíjate, lógicamente, si alguna vez hubo nada, ¿qué habría ahorita? ¿No? O sea, si antes del universo no había absolutamente nada, ¿qué tendríamos en este momento? Nada. ¿No? Si hemos aprendido algo de la ciencia, de la filosofía, de la teología, es el principio de que no es posible que algo aparezca de la nada. Ese principio lo dijeron los científicos porque pensaban que el universo era eterno. Entonces decían, no, hay un principio que dice, nada aparece de la nada. Y los naturalistas modernos dicen que el universo no fue creado. Por eso Francis Schaeffer, un teólogo, dice, el naturalista moderno, los naturalistas son las personas que piensan que lo único que existe es lo natural, lo que puedes tocar. Entonces, el naturalista moderno tiene ambos pies firmemente plantados en el aire. O sea, están colgados de la brocha. No están basándose en nada, están yendo en contra de sus propias teorías. Una vez que tú niegas la existencia de un ser previo al universo, autoexistente y eterno, que tiene aceidad, la única opción que tienes es generación espontánea. O sea, de la nada, un día apareció. Y esa no es ciencia, se llama magia. Cuando las cosas aparecen de la nada. Los científicos mismos dicen que explotó a existir. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la tremenda explosión que nada puede causar? ¿Alguna vez has estado en tu cuarto jalado de ti? O sea, ¿no? ¿No? ¿Nunca ha pasado? Miren, los astrofísicos, que son gente inteligente, eso es lo más molesto del caso, pero que se aferran a negar lo obvio que presume el inicio del universo con una explosión, han llegado a unos extremos de ridiculez. Fíjense, R.C. Sproul cita
el ensayo de un astrofísico que ganó el Premio Nobel de la Física. O sea, es una persona brillante, ¿ok? Pero les voy a decir lo que dijo. Dijo, hoy en día, la física moderna, no podemos hablar más de generación espontánea. Ahora tenemos que ser más cautelosos y entender que para que algo venga a existir de la nada, se requiere un periodo enorme de tiempo. ¿Oyeron lo que dijo? O sea, algo no puede salir de la nada rápido, pero si te esperas, si eres paciente, después de miles de millones de años, la nada va a poder hacer algo. O sea, es una cuestión de tiempo. Esa es la opción a lo que la Biblia nos enseña. Es una verdadera tontería porque sin ese ser no puede haber llegar a ser. O sea, si no hay Dios, no pudo haber inicio. Si hubo un principio, evidentemente, antes de ese principio no es que no había nada. Es que había ahí alguien que tenía el poder de ser en sí mismo, que siempre ha estado ahí. O no tendríamos nada en este momento. Entonces vamos a ver cómo nos lo dice la Biblia. Vamos a ver versículos que te aseguro que has visto más de una vez y no te habías detenido a pensar en lo que te estaban diciendo. Salmos 90, versículo 2 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Ven lo que está diciendo? Siempre ha sido Dios. Desde la eternidad hacia atrás y la eternidad hacia adelante, Él es. ¿Okay? Y aparte la Biblia nos dice que Dios tiene vida en sí mismo, no necesita de fuera, no necesitó nada de nadie. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, y ahorita vamos a ver cómo termina ese versículo, pero ahí nos está diciendo, el Padre tiene vida en sí mismo. La diferencia entre Dios y la criatura es que Dios es totalmente ser. En Dios no hay siendo. ¿Me explico? O sea, Dios no está evolucionando a una forma más elevada de ser. Es un ser perfecto que no tiene ninguna debilidad, nunca ha tenido ninguna necesidad de nada. Era perfecto desde que era antes de la creación del universo. ¿Okay? Existe por sí mismo y miren, yo creo que si algo debe llevarnos a caer de rodillas es la contemplación, aunque sea por un segundo, de ese eternamente perfecto y autocontenido ser que es Dios. Un ser que no necesita nada de ti, no necesita nada de mí, no está esperando que hagamos nada por Él. Él simplemente es. Ahora, ¿qué hay de Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a ser de Jesús? Dice, en Juan 17, cuando Jesús está orando con sus discípulos antes de ser arrestado, Juan 17:5 dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo han estado juntos desde la eternidad en la misma gloria. Y la Biblia nos dice que no solamente Jesús estuvo con el Padre antes de la creación, en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Pablo dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, no nada más estaba antes de todas las cosas, sino que las creó y ahora es el que las mantiene. Mi buen amigo Obed me hizo reflexionar en el hecho de que ese versículo tiene un asterisco en la Nueva Versión Internacional, porque la palabra coherente se puede sustituir en traducción por la palabra existiendo. Entonces diría que por medio de Él forman un todo existiendo, siendo. ¿Suena familiar? ¿No? Existiendo. Estos son versículos que cuando estudias estas cosas los vuelves a leer y ves más cosas, ¿no? Que hay acerca de la vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Fíjense cómo termina Juan 26. Así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Tienen vida en ellos mismos. Por eso Jesucristo en Juan 14, en el versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la vida proviene del Padre. Tenemos vida porque Él nos la dio, de Él venimos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Jesús y Dios son uno, comparten su aceidad y por su santa y soberana voluntad podemos ver todo lo que existe. Crearon todo lo que existe. Dice, la lógica de R.C. Sproul es maravillosa. Dice, si cualquier cosa existe ahora, algo siempre ha existido.
O sea, la prueba de que Dios existe, si alguien te dice, ¿puedes probar que Dios existe? Sí. ¿Cómo? Con este oso, con este termo, contigo mismo. Si algo existe ahora, algo siempre ha existido, eternamente. O si no, ¿cómo tendríamos cosas ahora? Alguien que tiene el poder de existir por sí mismo, siempre ha existido o nada podría existir. Si el siendo existe, tiene que haber un ser. Y ese es el Dios creador que existe desde la eternidad hasta la eternidad y que tiene el poder de vida en sí mismo. Eso es lo que aceidad significa. Es un ser que proviene de sí mismo. Tiene el poder de ser en sí mismo. Y miren, les voy a decir que es lo más irónico acerca de estos filósofos que se pasaron tanto tiempo discutiendo todas estas cosas. ¿Recuerdan en Hechos 17? El apóstol Pablo llega a Atenas y se tiene que esperar en Atenas a que lo alcancen sus compañeros. Y dice la Biblia en ese capítulo que Pablo, al llegar a Atenas, Atenas era la cuna de los pensadores más profundos de la historia, ¿no? Y en lugar de sentirse intimidado por estar en un lugar en donde tanta gente tan inteligente había estado, él lo que hace es, dice, su alma le duele cuando ve que la ciudad está llena de ídolos por todos lados. Entonces de inmediato se va a la sinagoga y trata de enseñarles el evangelio y algunos de los filósofos epicúreos les da curiosidad lo que está diciendo y entonces lo invitan al Areópago para que les explique, ¿no? qué es lo que está tratando de enseñar. Y Pablo, que es brillante, porque Pablo, sus sermones los acomodaba exactamente a la audiencia, ¿no? Para que le pudieran entender lo que estaba tratando de decir. Y a estos hombres les dice, miren, ya vi que ustedes son muy religiosos, ya vi que tienen templos para todos los dioses. Incluso para no fallarle tienen uno hasta para el Dios desconocido, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Dice, bueno, a ese Dios desconocido que ustedes adoran en ignorancia, yo les voy a declarar con poder que ese es el Dios verdadero. Y les dice una frase que miren es una de las afirmaciones más intensas, más profundas, más infalibles que encontramos en toda la Biblia. Les voy a leer Hechos 17, 25 y vamos a llegar al 28, que es la frase a la que quiero llegar. Dice en el 25, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. O sea, Dios es el proveedor de vida, la vida existe porque Dios nos la da, Él es el que nos da el aliento y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Él nos lo da. Dice, en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, y escuchen el 28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Vamos a hacer un experimento astrofísico. Voy a generar movimiento. ¿Listos? Observen cómo mi mano no se va a separar de mi muñeca. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Se generó movimiento? A ti te han enseñado desde chiquito que esto que acabas de ver es el resultado del poder inherente de mi brazo que tiene fuerza para lanzar al oso y luego se aúna a la fuerza de gravedad que lo baja y lo regresa y por eso se movió el oso. Son leyes naturales que gobiernan el universo. A un nivel secundario, eso que acabo de decir es verdad. Pero lo que Pablo acaba de decir es que yo no puedo mover ni un dedo si Dios no me da la fuerza para hacerlo. En Él nos movemos. Tú no puedes moverte si Dios no quiere. Dice, Él es el que nos da el aliento. Yo no puedo tener aliento de vida separado de Dios. No podría existir separado de Dios. He escuchado a gente decir a veces unas tonterías. Más de una persona en la historia ha declarado, Dios ha muerto. ¿Han oído eso? Dios ya se murió. Nosotros existimos en Dios. ¿Qué pasaría en este instante si Dios desapareciera? Todo lo que existe instantáneamente desaparecería. Instantáneamente nuestra fuerza, nuestra vida, nuestro aliento viene de Dios. Y les voy a decir cuál es la parte más irónica de todo esto. Estos filósofos especulativos estuvieron tratando de aprender o de comprender esa verdad fundamental y Pablo se las acaba de declarar y ni siquiera la entendieron. En Él nos movemos y existimos. Esa verdad
es la única verdad que explica todas las demás verdades. O sea, tú dime qué verdad del universo no se explica con la existencia de Dios. Y dicen, ay, sí, qué fácil. ¿Qué fácil? Tus mismas teorías gritan la necesidad de un ser autoexistente y eterno. En Él nos movemos y existimos, y la aceidad significa que en Él vive y existe. Tiene su ser en sí mismo. Nosotros no podemos vivir ni movernos sin Él, pero Él no necesita de absolutamente nada para existir y ser perfectamente como es. Entonces, para que nosotros existiéramos, Él es, porque tiene el poder de ser en sí mismo. Bien, es muy interesante cómo nosotros en nuestra existencia de siendo idolatramos a muchas personas porque tienen habilidades más altas que otras, ¿no? Y quedamos admirados, ¿no? Ves jugar a Michael Jordan básquetbol y lo ves volar como 4 segundos, ¿no? Y dices, ¿cómo hizo eso? Y te vas a admirar de muchas cosas a tu alrededor hasta que pongas los ojos en Dios. Y cuando veas a Dios por la grandeza que tiene, por la perfección que tiene, por la eternidad, por lo ilimitado de su poder, de su conocimiento, como vamos a ver más adelante, entonces vas a caer de rodillas y como criaturas te vas a dar cuenta que le debes todo el honor, toda la gloria, le debes todo. Eres o estás siendo gracias a Dios. Y por eso el objetivo del universo nunca ha sido acerca de nosotros. Miren, por eso hay gente tan miserable en el mundo. Y no me refiero a miserable de pobre, sino miserable de triste, de vacía. Porque piensan que el universo es acerca de ellos. Entonces están esperando algo del universo y están frustrados porque el universo no es acerca de ti. Pablo nos dice en 1 Corintios 8, versículo 6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Esa idea o esas ideas, Pablo las repite varias veces en diferentes lugares. ¿Se acuerdan? En Romanos 11 dijo, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. ¿No? Fíjense, todo lo que existe gracias a Él, pero aparte existe para Él. Por eso las cosas no te satisfacen. Por eso el trabajo, no importa cuántas promociones te den en tu vida, nunca te van a satisfacer, porque tú fuiste creado para Él, no para el trabajo, no para la diversión, no para el descanso. Fuiste creado para Dios y todas las cosas encuentran su plenitud en Dios. Todo es acerca de Dios. Pero ¿saben qué es lo más admirable de todo? Que ese incomprensible, infinito, poderoso ser te ama. Te conoce de forma personal y se preocupa personalmente por ti. O sea, entender su aceidad nos va a ayudar a entender los demás atributos, y entender todos los atributos debe hacer que nosotros quedemos maravillados de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que principalmente debería de hacer? Darte ánimo, darte fortaleza y sobre todo darte paz. De entender al Dios del universo. Cuando fuimos a África en un viaje misionero, de regreso de África, el vuelo paró en Londres. Teníamos que esperar y tuvimos una escala larguísima. Estuvimos como, no me acuerdo, 6, 7 horas en el aeropuerto. Íbamos a estar en el aeropuerto, pero en el momento que aterrizó el avión, llegamos ahí como a las 6 de la mañana. Estábamos Karina, nuestra hija menor Katrina y yo, y Karina dijo, vámonos a conocer Londres. Entonces metimos las maletas a un lugar de resguardo, tienen un como metro que te lleva al centro de la ciudad, y nos subimos en un camión rojo. ¿Se han subido al camión rojo? ¿No? Son los camiones de turistas, ¿no? Que te andan llevando por toda la ciudad y te andan explicando todo. Entonces dijimos, no, ya nos tomamos fotos con el Big Ben atrás desde el camión rojo y enfrente del Parlamento. Ya le podíamos ir a la gente. Fui a Londres, ¿no? Estuve 5 horas, pero bueno, ahí estuvimos. Y uno de los lugares por donde pasó es por Westminster Chapel, la abadía de Westminster. Esa abadía es reconocida porque algunos de los pastores teólogos más profundos que ha tenido Inglaterra han predicado en esa abadía. Uno de ellos se llamó J. Morgan Campbell, y este señor predicó en diferentes etapas. Predicó del 1904 al 19, luego se fue a Estados Unidos a dar clases a una universidad y predicó ahí del 33 al 43. Y se hizo famoso por muchas frases, pero una de ellas
le sucedió cuando predicó un sermón acerca de la grandeza de Dios. Y al terminar el sermón estaba en la puerta despidiéndose de la gente y se acercó una señora mayor, elegantemente vestida, ¿no? Los ingleses van a la iglesia los domingos inmaculadamente vestidos. Y entonces se acerca y le dice, señor Campbell, su sermón estuvo hermoso, pero quiero hacerle una pregunta. Entonces, ¿debemos orar solo acerca de las cosas grandes de la vida? ¿O podemos orar también por las cosas pequeñas de la vida? Y Campbell le dice, mi querida señora, en su vida todas las cosas son pequeñas. Todas. Para usted hay algunas que se ven muy grandes. Esas cosas para Dios son importantes. Pero todas son pequeñas. Cuando tú entiendes lo que significa la inmensidad del Dios que gobierna este universo, te vas a dar cuenta que todo en tu vida, por importante que sea para ti, por grande que se vea, por imposible, a Dios no le cuesta ningún trabajo, ninguna dificultad y todo es pequeño. Y lo más interesante de esto es que te ama. Y si entiendes la aceidad de Dios, significa que Él siempre es el mismo. En otras palabras, el amor con el que te ama siempre es el mismo. Te ama todo lo que te va a amar. Hay gente que está preocupada por lograr que Dios la ame más. No te va a amar más de lo que ya te ama perfectamente. Su palabra dice que te ama eternamente. Desde antes de que nacieras ya te amaba totalmente. Entonces, entendiendo esas cosas, sabiendo su perfección y que en su perfecto amor te ama, deberías de tener paz. Yo sé, como les dije en el primer mensaje, que va a haber cosas que van a chocar en tu cabeza cuando entiendas la inmensidad de Dios y las vamos a analizar. Pero por lo pronto el día de hoy, ve hacia tu casa con la tranquilidad de saber que este universo está en manos de un ser perfecto, infinito, sabio, que siempre ha sido, siempre va a ser y te ama. Te tiene en sus manos. Esa es la aceidad de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Sé, Señor, que muchas veces estas cosas entran en nuestro cerebro y nuestro cerebro explota. Es demasiado para nuestra comprensión. Y sé también, Señor, que durante el tiempo que estemos en este mundo no vamos a llegar a entenderte. Pero te pido, Padre, que en la cantidad que tú consideres sabiamente, a través de tu Santo Espíritu, nos abras los ojos, nos dejes ver la inmensidad de tu gloria, la inmensidad de tu poder, lo infinito que eres, Padre, y ayúdanos a acordarnos en todo momento que estás cerca de nosotros, que haces estas cosas porque quieres que te busquemos, como dice el apóstol Pablo, aunque sea a tientas te encontremos y podamos sentir tu presencia y tu poder y podamos percibir la majestuosidad de tu gloria, Señor, porque eso es lo único que puede hacernos caer de rodillas y entregarte al 100% nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu ayuda. Por favor, revélate ante nosotros en la medida que tú consideres y ayúdanos, Padre, a seguirte todos los días entregándote a ti absolutamente todo. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.